Buenas noches, Swami. Buenas Eh, noches. en repetidas ocasiones, cuando yo he participado ¿no? aquí del programa o en reuniones, es algo que me enseñaron precisamente en India. Yo he estado en India en dos tours de trabajo en 2016 y 2017, pero bueno, uno aprovecha lógicamente para tener esas profundas conversaciones con los anfitriones precisamente. Y conocer un poco más, además del hecho de llevar consigo un poco más de 20 años que lo fui como miembro de la Sociedad Teosófica, que precisamente es su enfoque o lo que trataba de hacer, por lo menos en principio, era hacer una exégesis o un estudio desde el punto de vista más occidental del budismo y el hinduismo asimismo. Ahí en Madras estaba la Ujú. sede principal. Yo he hecho digamos que la corrección de que sí, se le llama hinduismo sui generis, pero se le debe decir Sanatana Dharma. Si es posible que usted me corrija en ese sentido. ¿Y qué significa entonces Sanatana Dharma? Porque ya empieza a tener su propio significado ese nombre. Totalmente. Esta observación es muy correcta, muy idónea y también necesaria en este punto. El nombre real del hinduismo, primero no tenía nombre. Era una tradición que no se habían autonombrado, porque vivían en esta única tradición. Sanatan Dharma significa el Dharma eterno, la forma de vivir armoniosa que es eterna, que viene de lo más antiguo. El nombre hinduista o hindú viene cuando los persas invaden India y dicen después del río Indo, a estos los llamamos hindúes, ¿no? Y luego vienen después de los persas los musulmanes, luego los ingleses, y el nombre hinduismo se va aceptando por los mismos hindúes, pero el nombre hinduismo no lo encontramos en ningún texto antiguo. El más antiguo sería el 1800, pero no antes. Y la Ujú. Sociedad Teosófica tiene textos muy interesantes del Sanatan Dharma, con este título, Sanatan Dharma, volumen uno, volumen 2, un estudio básico de la concepción hindú de la vida y su cosmovisión. El Sanatan Dharma sería más adecuado. A veces se usa menos porque la gente no sabe qué es. Sanatan Dharma nadie te sitúa. Entonces se usa la palabra hinduismo porque es más común, pero sería mucho más cercano. ¿Por qué Sanatan Dharma? Porque el hinduismo no tiene un fundador, no tiene un punto en el tiempo donde empieza, como el nacimiento de Jesús para el cristianismo, o de Mahoma, o de Mahavira para el jainismo, o de Buda para los budistas. No hay una única persona, sino hay linajes de grandes sabios que se pierden en la antigüedad. Tampoco hay un texto. Sí que los Vedas tienen mucha relevancia, pero hay hindúes que no conocen los Vedas, conocen los ágamas o conocen los Puranas, o no hay una necesidad, tampoco hay una necesidad de adorar una deidad en concreto. Un hindú puede ser no teísta. Decir, mira, yo todos estos dioses, apártenlos. Yo quiero meditar en lo que soy y lo demás no me... Los hay que son teístas y adorarían a Shiva o a Shakti o a Vishnu o a Rama, habría cantidad de formas. A veces a la mente occidental, y esto lo decía René Guénon, que nuestro amigo Abraham decía que el hinduismo es casi demasiado primordial para el hombre moderno, porque para el hombre moderno algo es blanco o negro. Bueno, el hinduismo dice, sí, es blanco o negro, pero también gris y azul y rojo. Hay muchas posibilidades, porque el mundo no deja de ser una expresión de nuestra mente. Entonces entramos en otro campo Ujú. mucho más amplio. ¿Se puede pues, seguir con las preguntas, Fernando? Sí, sí, dime, dime. La escuela Advaita ha sido un objeto lógicamente no se puede estudiar como, o no se puede conocer como usted la conoce, Swami, pero me llama la atención, me ha llamado siempre la atención precisamente porque a quien yo considero, no Platón, pero a quien yo considero el más grande filósofo de toda la historia de Occidente, que es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era un gran conocedor y estudioso de los Upanishads y los Vedas, de hecho. Y hay Ujú. cuestiones en su filosofía en general que son incluso parecidas a la Advaita. Por tanto, incluso noto que en su nombre mismo está una de mis preguntas, que es este concepto de vidya,
y ese concepto que sí es conocido Vox Populi aquí en Occidente, como es el de Maya. Lo que pasa es que mal entendidos y pésimamente empleados, especialmente hoy en día con esta cuestión de un ejercicio teórico que parece que ha adquirido dimensiones apocalípticas, que es la teoría de la simulación, que tiene que ver con Maya. En ese Mm, sentido, entonces, usted nos podría decir que esto de Vidya, que es muy interesante verlo desde el punto de vista de la Advaita, Vidya y Maya, precisamente esos conceptos. sí, son conceptos básicos de la Advaita. Vidya es conocimiento y avidya es ignorancia. Entonces, el Advaita dice que el ser humano vive bajo una ignorancia primordial, ve dualidad, se considera a sí mismo como un cuerpo, como una mente, está sometido a este upadi, a esta cajita que lo limita, pero le dice, esto no es lo que eres, indaga. Aquí está la indagación. Entonces, a nivel individual, el individuo, el ser humano, está bajo avidya, bajo este velo que le hace ver dualidad, no ve la plenitud, la unicidad sagrada del todo. Este concepto, cuando lo pasamos a lo macrocósmico, el universo está bajo este velo de Maya, esta ignorancia primordial que todo lo cubre. Entonces, el camino es cortar con este Maya, ¿no? Terminar con este Maya, ir más allá por medio de ciertas tesis, ciertos procesos yoicos de autoindagación, reconocer aquello que no está tocado por Maya. Libres ya lo somos. La plenitud ya está aquí. Nunca nos falta nada. Lo único que hay que hacer es este velo, hacerlo correr, para ver lo que soy. Si no fuéramos conciencia, se podría ser una experiencia, podríamos perderla. La conciencia es lo más profundo en mí. Entonces es el acto de pratyaviña, reconocer lo que ya soy. Este sería de forma muy esencial una de las respuestas a tu pregunta. Ujú. E intentar que no se asocie a nada y quedarme en esta esencia. Así de sutil. Se dice muy rápido, pero es todo un proceso muy sutil. Hago la siguiente observación, Swami, a ver qué le parece a usted. Ah, no obstante, hay occidentales, por ejemplo, mi amigo, mi gran amigo, Aki Cederberg, es un autor desconocido en lengua castellana. En lengua inglesa es finlandés, precisamente él estuvo unos años en India, donde él fue, hasta cierto punto fue iniciado, después de ahí ya no podía pasar, porque era precisamente lo que hemos hablado anteriormente, como un sadhu en este caso. Mm, Creo que es el nombre correcto, Sadhu. Ah, él regresa a Finlandia, a su natal Finlandia, y se da cuenta que lo que India le enseñó, en este caso, todo lo que él aprendió, es que eso podríamos y deberíamos perseguirlo en Europa. mm, Y no lo podemos perseguir en Europa, y ya es cuando entra en un territorio aquí que puede ser para algunos de los oyentes y telespectadores, pues puede ser quizá un poco molesto. Eh, Entro en un terreno en el cual eh, hay quienes pensamos que, si no como religión, pero definitivamente el occidental siendo distinto, nuestro camino es filosófico, aunque el hinduismo es una filosofía que luego tiene una devoción religiosa, no es una fe revelada, que es el problema que tenemos precisamente en, voy a decir, en Europa, en Occidente, donde dominan esta fe, una fe revelada, además que antropológicamente no es la nuestra, es de Oriente Medio, no pasa absolutamente totalmente. nada, pero no es la nuestra. A la hora de recuperar nosotros esta identidad, Swami, deberíamos los occidentales, en eso Jung tuvo mucho que ver, Jung que estudió mucho a Nietzsche, además de Schopenhauer, eh, deberíamos nosotros encontrar como occidentales nuestro propio camino ya liberados de la revelación abrahámica, y no porque yo no le digo tradición abrahámica, que lo siento decirlo también, pues Guénon era seguidor de esa tradición abrahámica precisamente. Deberíamos nosotros encontrar nuestro propio camino en ese sentido, nuestra espiritualidad nativa, Swami.
Nuestra espiritualidad nativa de Europa es esta espiritualidad indoeuropea Correcto. que se hizo desaparecer de Europa. Todos los cultos celtas, nórdicos y íberos, todos fueron griegos, romanos, todo desapareció en Persia por el Islam. Eh, Estas tradiciones abrahámicas, que son en realidad extranjeras, aunque llevan aquí mucho tiempo, pero son extranjeras Sí. a nuestra naturaleza interior, si desaparecieran, sería un gran descanso para Europa, pero eh, ante este mundo lleno de vulgaridad que estamos ahora, ¿qué tendría el europeo? Ujú. El catolicismo absorbió muchas cosas del paganismo. Sin el paganismo, catolicismo le faltaría. Los padres de la Iglesia se enriquecen ¿cuándo? De los filósofos griegos, Correcto. del pensamiento griego, el Islam. ¿Cuándo empieza a resurgir? Cuando va a Persia, de los grandes pensadores persas. En ellas mismas, las tradiciones abrahámicas eran muy pobres, se enriquecen de un paganismo. Si desaparecieran de Europa repentinamente, encontraríamos un gran vacío. ¿Por qué? Porque nuestro mundo ha sido usurpado por unas creencias de Oriente Medio que no corresponden con nuestro corazón, con nuestra esencia. Entonces, el punto que me atrevería a decir es, ¿dónde esta tradición aún sigue viva, esta tradición indoeuropea, en el hinduismo? Hinduismo. ¿En qué otro lugar? Swami ha hablado con paganos que intentan pues, hacer una danza al lado de un árbol e intentar generar un culto a Odín. Sí, pero es que estos linajes, hace 1500 años que fueron destrozados. El árbol fue cortado, las aguas fueron ensuciadas, los druidas fueron muertos. ¿Qué quedó? Entonces, ¿cómo voy a resucitar algo que se ha perdido en el tiempo? Es muy difícil, no imposible, pero difícil. Ujú. Una forma de resucitar la esencia de nuestra tradición sería por medio del hinduismo, por la inspiración del hinduismo. Pero es algo muy importante lo que has dicho. Y vemos el ejemplo de Nietzsche, de Schopenhauer, de Keyserling, y de Sí. cuantísimos grandes filósofos que miran a la India y dicen, allí hay un fondo trascendente muy cercano a mi sentir Sí. innato. Ujú. Es una contemplación muy interesante lo que es. Escuela, mientras sea iniciática, mientras tenga un conocimiento, mientras tenga un parámpara o una enseñanza real, toda escuela, el hindú no tiene ningún problema con la infinidad de escuelas. Lo que tiene problemas con estas ideologías religiosas que quieren acabar con los hindúes, ¿no? Y el Islam lo ha intentado, el cristianismo lo intentó. eh, Toda tradición tiene que defenderse también, ¿no? Y el mundo indoeuropeo ha sufrido tremendamente por estas tradiciones abrahámicas. Los cultos de Europa desaparecieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo había una verdad, una revelación, y lo demás era falso, ¿no? Y el Islam, si viene en Europa, tiene el mismo discurso. ¿Qué pasó a los hindúes que vivían en Pakistán? Tuvieron que emigrar porque los mataban, y los que estaban en Bangladesh, y los pobres yazidis que estaban en el norte de Pakistán. Ninguna minoría en un país musulmán vive feliz, porque hay una intolerancia muy grande. Esto hemos de tenerlo en cuenta en Europa ante los hechos que están pasando. Ujú. Ah, Ujú. una pregunta, Swami, es relativa también a... es una pregunta arqueofuturista. Me gusta ese término mucho, precisamente. Eh, Viendo hacia el futuro de Europa en este caso, que usted, además, más que correctamente, es ese mundo indoeuropeo que prácticamente la gran mayoría de personas que están viendo o escuchando esto, de hecho, no saben de lo que estamos hablando. De hecho nosotros, con los bien llamados indios, nosotros con los indios somos primos, de hecho, Sí, culturalmente y lingüísticamente hablando. sí, En India a mí me sucedió una de las conversaciones sobre el Bhagavad Gita, precisamente en una cena con mis anfitriones, precisamente hablábamos del Bhagavad Gita y cómo yo lo veía como el más grande manual de resolución de conflictos
que yo haya leído, porque lo he leído dos veces, Mm, dentro del Mahabharata, por supuesto. Eh, Hay otra religión que es quizás contemporánea de los Vedas, en ese sentido, aunque no se ha precisado exactamente, y de hecho es una religión que, bueno, cuya ortodoxia es una forma ortodoxa de esa antigua religión, que son los parsis hoy en día, que precisamente por esa persecución musulmana islámica tuvieron que huir a India y pues sí, están ahí en la zona de Mumbai especialmente, Bombay, sí, perdón, que es como se debe sí, decir. sí. Am, Zaratustra, es decir, el Mazdayasna en este sentido, ¿qué ¿Eh? puntos en común tiene con las gatas con el Gita? Porque las lenguas se parecen mucho, además. Hay cosas cercanas. Una de ellas, el culto al fuego. Sí. El zoroastrismo es solar, el culto al sol, el sol como divinidad suprema, el sol como símbolo del absoluto, de la conciencia, de lo más real en mí, de lo más noble. El mundo como lucha para el mazdiano, por el que cree en la tradición de Zoroastro. Este mundo no es un paraíso, es una lucha y hay una oscuridad y una luz que siempre están en conflicto, pero hay muchas cosas en común. Es más dualista que muchas escuelas del hinduismo, Ujú. pero nos damos... Una de las teorías es que todo este mazdeísmo fue como un grupo de gente que, viviendo en la tradición védica, se movieron hacia Persia en una migración. Y poco a poco la tradición fue cambiando y se convierte en lo que ahora conocemos como Zoroastro. Pero hay muchas cosas muy cercanas. Por esto siempre han sido bienvenidos. Yo he tenido muy buenos amigos parsis que les interesaba la Advaita Vedanta, así que tenían su tradición de nacimiento, pero les interesaba el Vedanta, habían conocido a Ramana Maharshi. Son como hermanos de camino, con sus diferencias y con muchas cosas muy parecidas, pero hay mucha igualdad. He visto todo tipo de cosas. Iniciaciones vía telefónica, vía YouTube, vía Spotify. En este mundo de la máquina, más la imaginación humana, más esta nueva era, ¿no? Que todo es posible. El hinduismo, por ejemplo, es una tradición que se ha abusado de ella. Llamar yoga a 4 ejercicios que hago con el cuerpo, sin ninguna cosmovisión. Llamar tantra a terapias sexuales que no tienen nada que ver con una iniciación y una ascesis. No sé, hay hay mucho abuso, y hay como que hay un gran desconocimiento. Cualquier persona puede montarse su tenderete y fingir una espiritualidad o una autoridad que no tiene. Pero no solo en la espiritualidad, es a todo nivel. ¿Qué político que tenga 2 piernas de verdad tenemos? Que tenga una inteligencia geopolítica. ¿Dónde están los políticos? ¿En qué país? ¿Dónde hay alguien que tenga realmente que tenga sabiduría? No, estamos en una era difícil, en una era de mucha confusión y espiritualmente también. Entonces, Espiritualmente hace falta ser inteligente, hace falta observar. Mi maestro siempre decía, antes de aceptar a un maestro, observa, lee durante tiempo. No tengas prisa. Lo que dice, cómo vive, eh, no saltar enseguida a seguir las enseñanzas de nadie. Ujú. la transmisión entonces de este parampara siempre y en todo lugar debe procurar que seas de manera física, Swami, es lo que quieres entonces transmitir. Sí, yo vería muy raro una transmisión telefónica, me extrañaría. No imposible, no sabemos en el caso especial de esta persona, de este amigo, no sé si lo conocía de esta persona o no, puede haber Sí, excepciones, pero yo no iniciaría a nadie por teléfono, esto te lo puedo asegurar. Excepto que por- fuera alguien que conociera muchísimo, pero aún y así, si no fuera que se está muriendo y hay que darle una iniciación antes de que muera, no hay razón de hacerlo. se maneja mucho este concepto del verbo, de la vibración, de la voz. Entonces se dice, no, es que la India es tan plural que el maestro a veces inicia con una palabra, otras con un movimiento, no hay como algo establecido. Entonces, bueno, me hace una llamada telefónica, yo lo escucho y por escucharlo la vibración quedó iniciado.
Puede ser, prefiero no opinar, me lo encuentro extraño, pero no imposible. Es decir, el mundo es un gran milagro, es decir, no sé, no sé. Ya, Ujú. gracias. ¿Hay algún conflicto entre el Advaita Vedanta y la ciencia moderna? No, Yo debo hacer voy a agregar algo desde su campo de trabajo, George, en este sentido, ¿no? Yo voy a agregar algo desde el punto de vista de la inteligencia artificial también. Ese tipo de inteligencia artificial llamada generativa precisamente es que está relacionado conceptualmente con algo que ha dicho Swami. La inteligencia artificial generativa no está sustituyendo al intelecto humano. Lo que está provocando pues las alucinaciones y los errores en los datos y cómo se alimentan de los datos, etcétera. Todo eso es empírico. Pero nos estaban enseñando a volver a hacer preguntas, ni siquiera responder preguntas, sino cómo volver a formular preguntas para obtener mejores respuestas. Es una de las cosas que me ha parecido a mí que yo he encontrado en las explicaciones de Swami, eh, que por alguna razón se parece o tiene similitud con esta transformación que por lo menos en Occidente, ya al mundo entero, la tecnología está, la tecnociencia me gusta más decirle, la tecnociencia precisamente está avanzando en ese sentido, o está provocando o está disrumpiendo en ese sentido. Simplemente era un comentario. a ver, aparte de las cuatro varnas, en la sociedad hindú, en la forma de la vida, habría cuatro ashramas o cuatro pasos. Estos cuatro pasos son el primero, brahmachari o estudiante, donde la persona a los 7, 8 años deja la casa. Esto es lo que había sido, ¿no? Esto continúa para ciertas personas, para muchos ya no. Estamos en el mundo moderno que lo cambia todo. Pero lo que había sido 7, 8 años, esta persona, el niño o la niña, van a vivir en Gurukula, van a vivir en la casa del maestro, ¿no? Con otros estudiantes. Allí aprenden. ¿Por qué se separen de papá y mamá? Porque aquí hay mucha emoción y mucho apego. Aprenden más en la disciplina, en la firmeza, en la entereza, en la fortaleza. Aprenden una cosmovisión, aprenden una enseñanza, aprenden a ganarse la vida, aprenden un oficio. Segundo paso, cuando ya tienen 22, 24, regresan a casa, han pasado el primer estadio de estudiante y ven el segundo de grihasta, el que sostiene la casa, padre o madre de familia. Crean una familia. Crear una familia es tener hijos. ¿Por qué? Porque queremos dar continuidad a una forma de vivir, a una cosmovisión. La pareja tiene hijos. Entonces, esta es la segunda parte. Estos grihastas o personas casadas generan abundancia, trabajan y sostienen la sociedad. Bien, cuando estas personas tienen 50 y algo y ya tienen hijos, y ellos empiezan ya a tener cabellos blancos y así, van a prashta, el que se retira al bosque, que no necesariamente van al bosque, pero ya llevan una vida más retirada, más contemplativa, dejan las responsabilidades, el negocio, los hijos o el artesanado y viven una vida más contemplativa. El último estadio, los que llegan aquí, tomarían sannyasa o renunciarían. Ahora ya es un momento de pensar en lo más metafísico con el conocimiento de que la muerte va a acercarse. Entonces, estos cuatro ashramas es como cuatro escalones en la vida. Cada uno tiene su deber, cada uno me hace fuerte a un nivel. En el primero, aprendo la disciplina, aprendo una cosmovisión. El joven no es como el adolescente hoy en día, que hace lo que quiere, que no obedece, que los padres ya no. Estamos en un mundo jerárquico, en un mundo muy distinto del de ahora. Segundo, el padre o madre de familia. Trabajan, generan abundancia, tienen hijos, continúa su linaje familiar, que también tiene importancia. Y luego, a una cierta edad, aún bastante joven, 50, 55, ya se retiran de los asuntos. Ahora nos hacen trabajar hasta los 70 o más. El Estado nos querrá que paguemos impuestos hasta el máximo de edad. Entonces, es otra visión, es otra forma de vivir. Aprendo una cosmovisión, la vivo, disfruto de la vida
Me voy retirando, vivo una vida contemplativa y finalmente ya renuncio para prepararme para el gran momento de la muerte. Este sería, no sé si esto, ¿cuál era tu pregunta? Ati Ashurmi, ¿no? Sí, la renuncia. Ati Ashurmi es alguien que está fuera, que no es ni un estudiante, ni una persona casada, ni una persona mayor que se ha retirado, ni un renunciante. Ati Ashurmi es alguien que no lo puedes encajar en ninguno de estos roles. ¿Eh? Por ejemplo, Ramana Maharshi se decía que era un Ati Ashurmi. Ramana Maharshi, a los 16 años, él es un niño normal, estudia, está en Madurai, en el sur de la India, y tiene una experiencia de la muerte. Siente que muere, siente que deja el cuerpo y experimenta que en él no hay cambio. El cuerpo está como muerto, no hay respiración, no hay mente, no hay intelecto, pero siente que en él no hay ningún cambio. Cuando regresa a la corporalidad, porque regresa, esto no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo, él está cambiado, ha reconocido, sabe quién es, sabe que no es el cuerpo, sabe que no es la mente, sabe que no es el intelecto. Entonces va y se dirige a la montaña de Runachala y vive allí el resto de su vida. Poco a poco, primero no hablaba, pasó años sin hablar, poco a poco empieza a tener más relación con el mundo que lo rodea, lee textos de Advaita Vedanta, porque está en compañía de sadhus y eruditos, y dice, pero lo que dice el texto es lo que yo he vivido. Y lo que expresa sería la forma más clara y cercana de expresar esta experiencia que he tenido. Entonces Ramana se consideraba un Ati Ashrami. No era ni un estudiante, ni una persona casada, tampoco había renunciado. Pero es una forma especial, como una excepción en este mundo hindú, en este mundo social hindú. Muy interesante el planteo. Frank, sí. No obstante, hablando de que esta cuestión de la muerte y de esa fobia, entonces, bien usado la palabra, esa fobia a la muerte. Primero una observación de algo que dice George, que es interesantísimo. Él ha hablado del bosón de Higgs. Conocemos el campo de Higgs, pero la palabra bosón precisamente viene de un genio científico indio llamado Satindranath Bose, de ahí de donde viene precisamente la palabra bosón. Quería hacer la alusión simplemente. Sí. No obstante, hablando de esto, tenemos y esto se ha hablado aquí en el programa, del transhumanismo, que es además es un término paraguas donde caben ahora mismo muchas cosas que son transhumanismos y otras que no lo son. Por una parte, el transhumanismo en su versión occidental, en este caso, tal como lo vieron Huxley, como lo vio, ahora me estoy acordando de Fereidun, Esfandiari, FM 2030, perdón, allá en los 70s, y como lo vio en este caso el cosmismo ruso de finales del siglo XIX. Es decir, aquellas corrientes que buscan precisamente trascender, precisamente, otra vez Nietzsche, nuestro amigo Nietzsche, que la vida humana es un puente, de hecho, es un puente evolutivo hacia otro estadio. Y le pregunta su opinión al respecto, alguien que estima que yo soy un fan de la eugenesia positiva. Y eso es algo que deberíamos estar haciendo ahora mismo nosotros para cambiar los sistemas de salud, los sistemas de sanidad pública, por lo menos. ¿Qué le parece a usted esto, Swami, este concepto de cosmismo ruso o transhumanismo, como más se conoce? Francamente no tengo una idea muy firme, conozco poco, tampoco soy experto en ello, no tengo una opinión muy clara, francamente. Es decir, a través de la transformación, dependiendo de qué transhumanismo estemos hablando, porque son diferentes, pero la unión de alguna forma, la unión de la biología humana con la máquina en este caso, para entonces hacer que el ser humano sea más duradero. Por una parte, por los cosmistas rusos era más algo biológico, una transformación desde la biología humana pura y dura para precisamente ser, si no eternos, un poco como los elfos de Tolkien, ¿no? Que se les puede matar, pero no van a morir nunca.
mundo Sí, moderno. sería más suave una eugenesia humana, una inteligencia en la reproducción, o quién no debería de reproducirse. Quizás esto sería más suave, más natural. Yo tengo una cierta aversión, ahora hablo a plan puramente personal, no como hindú, sino personal, de que la máquina es un aparato o algo que cuando no está controlado por personas suficientemente sabias y buenas, podíamos terminar en un totalitarismo tecnocrático tremendo. Por ejemplo, ahora nos están vigilando constantemente. El móvil, ya todas las oficinas de información saben lo que hemos dicho aquí. Pero constantemente satélites, el parking, nos filman en todos lados, la tarjeta. La cantidad de información que por las máquinas estamos perdiendo muchas libertades porque pensamos que la máquina nos ayuda. Cuidado, no estoy tan seguro que la máquina nos ayude siempre. Y cuando el que controla la máquina quiere el control en mayúsculas, esta máquina nos causa dificultades. Recordemos que hace poco, cuando la supuesta pandemia, hacía falta un teléfono para ir a tomarse un café. Y una marca que te habías puesto esta inyección. Pero, cuidado con la máquina y lo que puede llevar, porque si sale del control de la persona bondadosa que quiere el bien, puede encasillarnos en un camino muy difícil. Pero soy un poco escéptico en esta salirnos del orden natural, aunque se considere primitivo, pero sabemos que es un orden natural. Y en la naturaleza hay libertad siempre. Ujú. Bueno, sabiduría innata o transmisión del conocimiento desde otras civilizaciones más antiguas. También, aquí ya no sabemos. Sí, Claro. totalmente. Es posible que no haya sido esta la única civilización. Sabemos ahora que vamos profundizando en la arqueología y cada vez más dentro de la Tierra nos estamos encontrando con que a lo mejor había cosas antes de lo que nosotros creíamos. Claro, Entonces, claro. es posible que esta transmisión de pensamiento se haya llevado a cabo de antiguas civilizaciones más tecnologizadas o tal vez de otra clase de conocimiento, pero lo cierto es que ahora estamos estudiando cosas que nos vienen contando desde hace 7.000 años. Sí. Increíble. Estamos a punto de empezar a cantar aquí la canción Kashmir o Cachemira de Led Zeppelin. Y si no, dígale la letra que os va a sorprender mucho lo que acabas de decirse aquí ahora mismo. Muy bien, excelente, me gusta mucho. Muy bueno, sí. Frank. No, está bien, ¿no? Le paso a Abraham y eso, yo perfecto, muy satisfecho, la verdad, de este encuentro, de verdad. Hay que hacer otro. Por supuesto. Bastante. Por mi parte, agradeceros a todos esta amable conversación. Pienso que ha habido muchos puntos de unión a muchos niveles con todos y hasta siempre. Y si Swami, queréis en algún momento hacer un segundo round, pues podemos ver. pues Pero te lo tanto- agradecemos inmensamente y bueno, es un grandísimo honor, en serio, el haberte tenido aquí esta noche. Y sí, claro, por supuestísimo, contaremos contigo para ese segundo round que seguro que los oyentes espectadores nos lo van a pedir. Así que, pues, lo dicho, amigos, Hasta siempre y salutaciones. hasta siempre y no os Ánimo, vayáis, quienes ánimo. nos estén escuchando o viendo, no os vayáis porque seguimos ahora con la